Si Quiero recordamos, agradecer la el oportunidad que me han 31 de dado. diciembre del año pasado, en China se informó a la Organización Mundial de la Salud la aparición de los primeros casos de COVID, una enfermedad que no se conocía, cómo era su incidencia, cómo actuaba y cómo se transmitía. Esta enfermedad es causada por un virus de la familia de los coronavirus. Ya había habido otros brotes de enfermedades por otros tipos de coronavirus, pero que no habían alcanzado el grado de pandemia como alcanzó este actualmente. Este coronavirus tiene varias proteínas en su composición, pero una de ellas, la proteína S, que es la de superficie, es una de las más importantes, ya que permite que ingrese sobre el huésped el virus y la contaminación de él. Este ingreso se produce a través de dos elementos, la enzima convertidora de angiotensina y una proteasa transmembrana. Estos permiten el ingreso así del coronavirus a la célula y después que ha ingresado se produce la replicación dentro de ella y luego sale nuevamente para continuar otras replicaciones. Luego que el coronavirus ingresa a la célula, activa a otra sustancia, que es una quinasa, la PAC1, que actúa sobre las células linfocitos B y T, que ellos trabajan sobre la inmunidad, inhibe a estas células y a su vez actúa sobre lo que se denomina la cascada inflamatoria, activándola. Esta activación de la cascada inflamatoria hace que se produzca una reacción inflamatoria exagerada en los pacientes. La activación del PAC1 también contribuye a producir la fibrosis pulmonar que se ve en pacientes. Las abejas recolectan un producto que es una resina gomosa proveniente de plantas denominada propóleos. Esta resina tiene una serie de propiedades, entre ellas antivirales, antibacterianas, antiinflamatorias, antioxidantes y antialérgicas. En investigaciones de hace unos 20 años se ha comprobado la acción del propóleo que tiene sobre algunos virus, como el herpes simple 1 y 2, el virus del SIDA, poliovirus, adenovirus, rotavirus y otros coronavirus. El propóleo actuaría a nivel de la enzima convertidora de angiotensina y la serina proteasa, donde se produce el ingreso del virus a la célula. También bloquearía a la quinasa PAC1 que nosotros dijimos, evitando el desarrollo de la fibrosis pulmonar y actuando sobre el despliegue de la cascada inflamatoria y restaurando también la respuesta inmunitaria normal. A partir de julio y agosto de este año, en algunos países se comenzó a realizar investigaciones de laboratorio aplicando algunos de los productos que componen el propóleo, como el ácido cafeico, pero no tenían referencias todavía sobre el uso del propóleo en humanos afectados de COVID, como lo estábamos haciendo nosotros desde fines de marzo. Así que el propóleo en sí tiene acciones importantes sobre el coronavirus, ya que bloquea la invasión del huésped, controla la neumonía y la fibrosis pulmonar que ocurre en los pacientes, es antiinflamatorio e inmunomodulador. Nosotros trabajamos con pacientes en las primeras etapas de la enfermedad, con soluciones de propóleo con un mínimo de concentración del 10%. Lo hicimos en los primeros días de iniciada la enfermedad, o sea, antes de los 10 primeros días, o sea, cuando no había pasado más de ese tiempo y los pacientes eran positivos. No tratamos pacientes ubicados en unidades de tratamiento intensivo, solo trabajamos con pacientes en estas primeras etapas en domicilio, pero igual tuvimos 3 pacientes de ellos en situaciones de mucho riesgo, yo diría críticas, con oxigenoterapia permanente y oximetrías muy alteradas y algunas muy bajas, como de 56. Los pacientes estudiados fueron desde marzo hasta septiembre de este año, en un número de 151, cuyas edades fueron desde los 2 años hasta los 87 años. Comenzamos a aplicar el tratamiento de las soluciones de propóleo con los primeros pacientes que nos consultaron de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, cuando, si ustedes recuerdan,
Guayaquil tuvo unos momentos que los hospitales estaban saturados, las personas morían, fallecían en sus domicilios y algunos los cuerpos no podían ser retirados. Entonces, a fines de marzo nos llamaron desde allá una apiterapeuta y nos pidió ayuda y consulta. Entonces comenzamos con estos primeros pacientes y empezamos a tener los primeros resultados con las dosis altas de propóleo 3 veces al día. Así que empezamos con los pacientes de Ecuador, de la ciudad de Guayaquil, luego seguimos con pacientes de Ecuador también, de Quito y de Puerto Viejo en Manabí, pasamos a pacientes después de la ciudad de Lima, Perú, luego seguimos con pacientes de México, de Nuevo Laredo. Tuvimos también 2 pacientes de España, uno de Madrid y otro de Valencia. Tuvimos de Uruguay, de la ciudad de Montevideo y de Minas. Y de Chile trabajamos con pacientes de la ciudad de Puerto Montt, de la región del Ñuble, y ahora estamos trabajando con pacientes de Osorno y trabajamos con pacientes de Horno Pirén. En total fueron 151 personas que entraron en el estudio, de los cuales el grupo etario iba desde 2 años a 87 años. Los pacientes COVID positivo eran 17 de México, 15 de Ecuador, 4 de Perú, 4 de Chile y 2 de España. Los contactos intradomiciliarios, o sea, las personas que convivían con pacientes COVID positivo, eran 10 de Ecuador, 15 de Chile, 1 de Uruguay, 14 de México y 4 de Perú. Las personas que ingresaron en el tratamiento preventivo fueron 37 de México, 5 de Uruguay, 23 de Chile. Los pacientes COVID positivos tenían algunas patologías previas, que eso es importante a considerar porque a veces las patologías previas son las que perjudican la evolución o complican la evolución de la enfermedad. De esos positivos, 5 eran cardiópatas, 6 tenían hipertensión arterial, 1 tenía hipotiroidismo, 1 era bronquítico crónico, 4 eran diabéticos, 1 de ellos era insulino dependiente. Este diabético insulino dependiente tuvo una descompensación renal. Empezó a hacer una descompensación renal. Como nosotros hacíamos el control diario vía online con los pacientes, detectamos al ver al paciente por la pantalla que estaba haciendo un edema generalizado y comenzamos una medicación con diuréticos que remitió el inicio de insuficiencia renal. La medicación suministrada por otros médicos generalistas previo al tratamiento y en los primeros días del tratamiento de aplicación del propóleo fueron, algunos se les había administrado antibióticos, dexametasona, que son corticoides, o prednisolona, algunos ivermectina, a otros se les daba antitérmicos, a otros dilatadores bronquiales y vitaminas. El protocolo de tratamiento o la forma que nosotros aplicamos las soluciones de propóleo fue de usar soluciones de propóleo con una concentración mínima del 10%. Según los países y los apiterapeutas, algunos nos suministraron de 10%, otros de 20% y otros de 30%. Nosotros les indicamos que mantuvieran la dosificación aunque la concentración fuera un poco mayor al 10%. Y se le indicó a los pacientes 30 gotas de propóleo en solución 3 veces al día con un vaso de agua. Se indicó también inhalación con mascarilla nasal de 5 a 15 gotas de propóleo en 3 centímetros de suero fisiológico 3 a 4 veces al día. Y inhalación con inhalocámara 3 a 4 veces un spray de propóleos al día. Debemos indicar que de estos pacientes, uno de Nuevo Laredo, de 40 años, un paciente joven pero obeso, ese paciente estaba en una situación muy crítica, dormía sentado y tenía oxigenoterapia continua. El paciente tenía unas oximetrías de 86 descendiendo a 56. Estaba en una situación muy crítica. Ese paciente tuvimos que aplicar una dosificación especial. A él fue el único que le aumentamos la dosis a 40 gotas 3 veces al día y le hicimos inhalación con mascarilla nasal y 15 gotas de propóleo 4 veces al día. La insuficiencia respiratoria de oscilar de 86 a 56 la oximetría, en 4 días remitió y tuvo valores de 98.
El tratamiento preventivo que aplicamos para los contactos intradomiciliarios, o sea, las personas que vivían con los COVID positivos o familiares, y a las personas que querían hacer el tratamiento preventivo fue de 25 gotas para los adultos, 2 veces que los pacientes COVID se curaban completamente y no tenían ninguna complicación ni secuela, como comúnmente la literatura refiere, complicaciones que quedan respiratorias. Los contactos intradomiciliarios que convivían con el COVID, que estaban en sus mismos domicilios, se mantuvieron negativos con la dosis preventiva, no fueron nunca positivos. Las complicaciones respiratorias cuando presentaban insuficiencia respiratoria remitieron rápidamente en 4 días. Debemos decir que todos estos pacientes fueron tratados en domicilio, no fueron tratados en un centro de tratamiento intensivo. Para los tratamientos preventivos, como pudimos apreciar al principio, el grupo etario era desde 2 años. Nosotros tuvimos niños que nos solicitaron los padres que le hiciéramos un tratamiento preventivo. Utilizamos dosis inferiores para cada edad. Se hace la dosis de propóleo. La dosificación de 30 gotas para COVID 3 veces al día y 25 gotas 2 veces al día es para 14 años en adelante. A través de la aplicación de las soluciones de propóleo en los pacientes que estaban enfermos de COVID positivo y en sus contactos, pudimos determinar lo que dijimos al principio de la exposición, que el propóleo bloquea la invasión del huésped, el propóleo controla la neumonía y la fibrosis pulmonar y tiene una capacidad antiinflamatoria inmunomodulador. Sabemos por los controles que tuvimos clínicos que los pacientes que después terminaron el tratamiento, o sea, nosotros le hicimos un tratamiento durante 30 días con las soluciones de propóleo y luego a los COVID le mantuvimos por 10 días más con la dosis más baja preventiva, 25 gotas 2 veces al día. O sea que el tratamiento insumió 40 días. A partir de los 30 días también le indicamos a los pacientes que consumieran media aspirina porque presentan trastornos en la coagulación sanguínea. O sea que le adosamos ese tratamiento. Y durante el tratamiento que hicimos con las soluciones de propóleo, los 30 días, le aconsejamos que que consumieran miel con cúrcuma o miel con jengibre, ya que la cúrcuma y jengibre, además de ser inmunomoduladores naturales, disminuyen la coagulación sanguínea, ayudan a disminuir. Y esa es una de las complicaciones que aparece durante esta enfermedad con el COVID-19. Con esta investigación lo que pudimos demostrar que los pacientes COVID se curaban completamente y no tenían ninguna complicación ni secuela, como comúnmente la literatura refiere, complicaciones que quedan respiratorias. Los contactos intradomiciliarios que convivían con el COVID, que estaban en sus mismos domicilios, se mantuvieron negativos con la dosis preventiva, no fueron nunca positivos. Las complicaciones respiratorias cuando presentaban insuficiencia respiratoria remitieron rápidamente en 4 días. Debemos decir que todos estos pacientes fueron tratados en domicilio, no fueron tratados en un centro de tratamiento intensivo. Para los tratamientos preventivos, como pudimos apreciar al principio, el grupo etario era desde 2 años. Nosotros tuvimos niños que nos solicitaron los padres que le hiciéramos un tratamiento preventivo. Utilizamos dosis inferiores para cada edad. Se hace la dosis de propóleo. La dosificación de 30 gotas para COVID 3 veces al día y 25 gotas 2 veces al día es para 14 años en adelante. A través de la aplicación de las soluciones de propóleo en los pacientes que estaban enfermos de COVID positivo y en sus contactos, pudimos determinar lo que dijimos al principio de la exposición, que el propóleo bloquea la invasión del huésped, el propóleo controla la neumonía y la fibrosis pulmonar y tiene una capacidad antiinflamatoria inmunomodulador. Sabemos por los controles que tuvimos clínicos que los pacientes que después terminaron el tratamiento, o sea, nosotros le hicimos un tratamiento durante 30 días con las soluciones de propóleo
y luego a los COVID le mantuvimos por 10 días más con la dosis más baja preventiva, 25 gotas 2 veces al día. O sea que el tratamiento insumió 40 días. A partir de los 30 días también le indicamos a los pacientes que consumieran media aspirina porque presentan trastornos en la coagulación sanguínea. O sea que le adosamos ese tratamiento. Y durante el tratamiento que hicimos con las soluciones de propóleo, los 30 días, le aconsejamos que que consumieran miel con cúrcuma o miel con jengibre, ya que la cúrcuma y jengibre, además de ser inmunomoduladores naturales, disminuyen la coagulación sanguínea, ayudan a disminuir. Y esa es una de las complicaciones que aparece durante esta enfermedad con el COVID-19. Quiero agradecer la oportunidad que me han dado de presentar este trabajo de investigación que inicié el 20 de marzo de este año y concluí en el mes de septiembre. Igual actualmente sigo tratando pacientes que me consultan de diferentes países, ya sea por COVID o sus contactos en domicilio. Quiero también decir que para los oyentes que la importancia que tiene un producto natural como el propóleos, que tiene las propiedades antivirales y que nos suministran nuestras abejitas, que es un producto barato y es un producto natural. Y también quiero agradecer a la FILAPI que realizó este año el congreso que terminó hace unos días en Chile, la FILAPI, la Federación Latinoamericana de Apicultura, donde presenté mi trabajo de investigación y fue considerado y expuesto en un póster. Muchas gracias a ustedes y tengan en cuenta que los productos más simples, los productos naturales, pueden ayudarnos en esta pandemia.